Ahí estamos grabando. Les comparto el Paint. Hoy arrancamos con un tema nuevo. El tema que compete en Física 1 es isótopos, pero lo vamos a relacionar con un tema de Física 2 que después lo vamos, por supuesto, a hilar más fino en Física 2, que es radioisótopos. Vamos a comenzar primero con el concepto de radioisótopo. Y vamos a separar esta palabra. Y quiero que ustedes me digan si tienen noción o idea de qué es un radioisótopo, si están familiarizados con esa palabra, de haberla escuchado, que se las hayan nombrado o algo. No. ¿Nadie? No, para nada. Bueno. Puede ser, profe, que sea como un átomo, pero con exceso de energía. No está mal el concepto, de hecho es bastante acertado. Ahora igual vamos a desmenuzar la palabra. Pero los radioisótopos se usan en medicina, por eso les preguntaba. Se usan en medicina, no en el campo de la radiología, pero sí en una carrera muy, muy similar, que se relaciona íntimamente, que es la medicina nuclear. En la medicina nuclear se utilizan radiofármacos y esos radiofármacos son radioisótopos. Los radioisótopos se utilizan para tratamientos contra el cáncer. Por eso les preguntaba si en algún momento los han escuchado nombrar. ¿Sí? Un radioisótopo, como bien decía usted, compañero, ¿sí? Es un átomo que presenta inestabilidad en su núcleo y que va a emitir energía, vamos a poner paréntesis, en forma de partícula, buscando su estabilidad. En esta búsqueda de su estabilidad se producen cambios internos en la estructura del átomo, en la estructura del núcleo del átomo. Hoy de hecho vamos a ver leyes de estabilidad, vamos a ver 4 leyes principales de estabilidad de un átomo, pero bueno, el concepto aproximado de un radioisótopo, esto se puede explayar más. Gente, fíjense. Soledad, fíjate por favor tu audio. Yo ahí te silencio igual, pero por tus compañeros pues se escucha todo de fondo. Les decía entonces, este es un concepto muy sencillo de radioisótopo, en Física 2 lo vamos a explayar mucho más, pero podemos decir que un radioisótopo es un átomo que presenta inestabilidad en su núcleo y que va a emitir energía en forma de partícula. Después vamos también a desarrollar nos vamos a interiorizar más en este concepto, buscando su estabilidad. Se producen cambios en la estructura del núcleo de su átomo. Lo que nos compete en Física 1 es comprender el concepto de isótopo. Isótopo. Un isótopo, de hecho, todos los elementos de la tabla periódica tienen al menos un isótopo, son átomos que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones de su elemento de origen. Entonces vamos a copiarlo ese concepto. Es un átomo que tiene la misma cantidad de protones, recuerden que esto se identifica con la letra Z, y distinta cantidad de neutrones, por consiguiente va a tener distinto A, de su elemento de origen. Este es el concepto de isótopo. Entonces nosotros tenemos que relacionar el concepto de isótopo con el concepto de radioisótopo. Tenemos que lograr distinguir que un isótopo puede ser radioactivo o no. Por supuesto, el radioisótopo es todo isótopo radioactivo. Que entonces, en sus diferencias estructurales atómicas de su elemento de origen, va a generar una cantidad de radiación que va a emitir fuera de su núcleo. Cuando veamos las leyes de estabilidad,
vamos a ver justamente en qué condiciones un átomo, ¿sí?, va a tener un isótopo que pueda ser radioactivo. No todos los elementos tienen isótopos radioactivos, pero por lo general siempre alguno presenta un isótopo radioactivo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no sucede con todos los elementos de la tabla periódica, hay algunos que se llaman números mágicos, ¿sí? Son átomos que no tienen ningún isótopo radioactivo, pero en general siempre hay al menos un isótopo, ya sea de origen natural o artificial. En radiología no se ve, pero sí se ve en medicina nuclear, lo voy a hablar rápidamente. Pero en los reactores nucleares uno construye de forma artificial radioisótopos, que tienen ciertas particularidades, ciertas características que luego la vamos a desarrollar en esta clase. Hasta ahora, el concepto de isótopo y de radioisótopo, ¿lo logran identificar y diferenciar en cada caso? ¿O me quieren preguntar algo que les llame la atención? Si no, ya voy a un ejemplo en particular. Repite la pregunta. Sí, si se comprendieron los conceptos de isótopo y de radioisótopo, se pudieron diferenciar uno con respecto al otro, y si logran entender hasta el momento cuándo un elemento tiene un isótopo, ¿sí? Cuando cambian estas características. ¿Sí? Ahí ya estamos hablando de un isótopo o un elemento de origen. Por ejemplo, vamos a tomar al hidrógeno. El hidrógeno, lo voy a tomar de hecho de la tabla periódica. Le muestro la tabla de paso. Y lo vamos a dejar por acá. Me voy a llevar el hidrógeno. Recuerden que está en el puesto número 1. Este es el hidrógeno. Recuerden que el número de arriba corresponde al Z del elemento, al número atómico. Este es el número atómico. Representado al Z, o con la letra Z, y representa la cantidad de protones que tiene dicho átomo. Esto quiere decir que en este caso el hidrógeno tiene un solo protón. Por eso, de hecho, se encuentra en el puesto número 1 de la tabla periódica. Este numerito de abajo representa el A. ¿Sí? Se abrevia con la letra A. Esto significa que el numerito de abajo es el número másico del elemento, número másico, y representa el, y vamos a poner entre paréntesis, entre comillas, peso total del átomo, el cual radica en su núcleo, siendo este la suma de protones más neutrones. Entonces, ¿qué representa el numerito de abajo? Representa el número másico del elemento, ¿sí? El peso total del átomo, el cual radica en su núcleo. Entonces, yo para saber cuál es el peso total de un átomo, tengo que pesar su núcleo. ¿Qué partículas integran el núcleo de un átomo? Los protones y los neutrones. Después hay ciertas partículas elementales, pero su peso es tan chiquitito que se lo desprecia. No se lo toma en cuenta. Bien. Yo tendría que graficar, según el modelo atómico de Bohr, al hidrógeno. El hidrógeno tendría un núcleo y una sola órbita. En el núcleo yo pondría un protón, que es lo que yo puedo identificar al ver la tabla periódica. El Z, que representa el número atómico, representa la cantidad de protones, en este caso es de 1. Sabemos que los protones están dentro del núcleo, así que yo voy a poner un protón dentro del núcleo. Los elementos de la tabla periódica, para mantener la estabilidad electroquímica, también nos dice que la cantidad de electrones, con respecto a este elemento que es el hidrógeno, ¿cuántos electrones va a tener? 1. Exactamente. Va a tener un electrón para mantener el equilibrio electroquímico. Recuerden que hemos visto la clase pasada o la anterior, que cuando hay una diferencia en la cantidad de cargas, ¿sí?, que tiene un átomo, el átomo se encuentra ionizado, siendo este un catión si es positivo o un anión en el caso de que sea negativo, en el caso de que tenga más electrones
que protones, va a ser un anión. Hay más abundancia de carga negativa. Caso contrario, más protones, ¿sí?, con carga positiva que electrones, nos da como resultado que este átomo sea positivo y se lo denomina catión. Como todos los elementos de la tabla periódica están estables electroquímicamente hablando, la cantidad de protones y electrones debe ser la misma, siendo en este caso un protón y un electrón. Para averiguar la cantidad de neutrones, voy a utilizar la fórmula que es A es igual a Z más N, donde básicamente lo que represento es el concepto de número másico. El número másico es el peso total del átomo que radica justamente en la suma de protones y neutrones. Entonces, el número másico es igual a la suma de los protones más los neutrones. Yo el A sé cuánto vale, lo voy a redondear, vale 1. El Z también lo sé, es el número de arriba, también vale 1. Y la cantidad de neutrones es mi incógnita. Es mi X, que la voy a averiguar despejando el Z hacia el lado contrario. Esto me va a quedar 1 menos 1, siendo que la cantidad de neutrones que tiene el hidrógeno es 0. El hidrógeno no tiene ningún neutrón. Es el único elemento de la tabla periódica que no tiene neutrones. Es el único. Ahora, los isótopos del hidrógeno sí tienen neutrones. Un isótopo del hidrógeno, acá vamos a poner hidrógeno. Un isótopo del hidrógeno se llama deuterio. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar, pero se llama deuterio. Si yo lo tuviese que representar gráficamente, el deuterio sería H, 1, 2. ¿Qué diferencia va a tener el deuterio con el hidrógeno? Tiene 2 órbitas. No. Hagan esta cuenta. Ah, tiene un neutrón. Hagan esta cuentita. A es igual a Z más N. Fabiana, ¿cuánto vale el Sí. A del deuterio? 1. El A. El El número A2. másico. Bien. ¿Cuánto vale el Z del deuterio, el número atómico? 1. 1. Bien. Si vos despejás, ¿cuántos neutrones va a tener el deuterio? Despejo sería 1. Exactamente. Vos despejaste, queda 2 menos 1. Significa que el deuterio tiene un neutrón. ¿Estamos de acuerdo, Fabiana? Sí, Bien. ¿Me lees el concepto de isótopo que copié arriba, por favor? sí. Bien. Es un átomo que tiene la misma cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones Bien. Hasta ahí nomás. de su elemento origen. Bien. Léeme el primer renglón. Hasta que llegas a la Z. Léeme hasta acá. Es un átomo que tiene la misma cantidad de protones, Z. Bien. Vos, el deuterio y el hidrógeno, ¿notás que tienen la misma cantidad de protones o diferente? La misma. Bien, ¿cuánto es? De protones, Sí. 1. 1, exactamente el Z, ¿sí?, que es la cantidad de protones, que eso lo representa con el número de arriba. Tanto el deuterio como el hidrógeno tiene un protón. Entonces la primera parte del concepto de isótopo lo cumple. Es un átomo que tiene la misma cantidad de protones, correcto, los dos tienen 1. Eso es correcto. Bien, Eso es léeme correcto. la siguiente parte. Y distinta cantidad de neutrones de su elemento de origen. Bien, si tiene distinta cantidad de neutrones, te dice que tiene distinto A. ¿Es correcto? ¿Tiene distinto A? ¿Tiene distinta cantidad de neutrones? Sí,
tiene 2 y el otro tiene 0. ¿Tiene 2 neutrones? 1 ahora, 1, perdón. 1. Bien, pero tiene distinto. Uno no tiene y el otro tiene 1. ¿Cumple con el Sí. concepto de isótopo entonces? Cumple. Muy bien. El deuterio es uno de los muchísimos isótopos que tiene el hidrógeno. Gracias, Fabiana. Voy a pasar a gracias. Brian Ezequiel. Brian, el tritio, si yo lo tengo que diagramar, es en vez de 1, 2, 1, 3. Tomate un minuto para analizar lo que está sucediendo con este átomo y sacame conclusiones. Profe, ¿tiene 2 neutrones? Bien, para usted entonces el tritio tiene 2 neutrones. Ok. ¿Cantidad de protones? Espérame a ver si te sigo. Tiene 3 y un electrón. Perdón, te escuché una vez más, por favor. Te escuché medio mal. Tiene 3 y un electrón. A ver, ¿tiene 3 qué? Yo te pongo protón, acá, protón. Te pongo electrón. Sí. Y te pongo neutrón. Decime la cantidad de partículas que tiene de cada uno. Protones tiene 3. Electrón 1 y neutrones 2. Espera que lo copio, me dijiste protones 3, ¿no? Sí. Protones 3, electrones 1 y 2 neutrones. Y 2 neutrones. Muy bien, quédate por ahí, Fabián, vamos a cambiar de participante. Andrich, Selene, ¿estás por ahí? Abrite el micrófono, por favor. Andrich, ¿estás por ahí? Cambio. Constanza, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy acá, no podías bloquear el celular. Ah, perdón, ahí estás. Bien, Selene, decime por favor si estás de acuerdo con lo que dijo tu compañero o modificarías algo. Ay, espere. No, es que justo no escuché, perdón. Porque justo había ido al baño y no podías bloquear el celular. Bien, ¿estás viendo la pantalla? Sí, la veo. Bien, tu compañero me dijo que el tritio tiene 3 protones, un electrón y 2 neutrones. Sí. Bien, Sí. En función de lo que venimos viendo, decime si estás de acuerdo con lo que dijo Brian. Acá le vamos a poner la B de Brian. Y si no, corregímelo si estás en desacuerdo. Creo que sí, a mí no me salió muy bien el ejercicio, así que creería que sí. Por lo menos yo tengo números distintos. Tomate un momento. Fíjate lo que tenés en pantalla. Tomate un momento y decime si estás de acuerdo o si cambias. No, estoy de acuerdo. Muy bien. Disculpe. Acá la compañera, sí, está de acuerdo con Brian. Voy a tomar a alguien más. Constanza, ¿estás por ahí? Sí. Bien, Constanza, ¿estás de acuerdo con lo que dijeron Brian y Selene o cambias algo? No, cambiaría el número de protones, pondría 1. Para vos tiene un protón, electrones, 1, lo mantenés, ok, y neutrones, 2. 2. Bien, lo que dice Constanza es correcto. Brian y Selene, lo de ustedes está horrible. Vamos a ver el porqué de esto. Brian y Selene me dijeron que la cantidad de protones es de 3, siendo que lo que a vos te dice que la cantidad de protones es el Z y el Z está representado con el numerito de arriba. Fíjense que acá, en el caso del tritio, se sigue manteniendo. ¿Cuántos protones tiene? 1. Lo que se va a modificar es el número de abajo, que es el A, que aparece un 3.
Yo, para poder identificar por completo la cantidad de partículas subatómicas que tiene este elemento, tengo que hacer esta pequeña cuentita, en la cual el A es 3, el Z, que es la cantidad de protones, se sigue manteniendo. En los tres casos es lo mismo, 1, 1, 1, o sea que el Z se mantiene. Ah, ok. Y el N es nuestra incógnita, que la podemos deducir tranquilamente, ¿no? O sea, pasamos el 1 para este lado restando y vemos que la cantidad de neutrones es de 2. Seren, ¿se entiende ahora? Sí, profe, ahí va mejor. Muchas gracias. De nada. Brian, ¿comprendés? Sí, profe, No, gracias. Claro, porque el 3 es el total de todos. Exactamente. El 3, Claro. ¿sí? Si yo tengo que hacer el modelo atómico de Bohr, en este caso me quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacer primero el del deuterio. El deuterio me va a quedar un protón, Sí. un neutrón, las dos cosas dentro del núcleo porque se ubican ahí, y un electrón fuera. Claro. A diferencia de el hidrógeno, que no tiene neutrones. Y en este esquema voy a tener un protón todavía, un neutrón, otro más, porque tiene 2, y un electrón. Ahora, el neutrón hemos visto que no tiene cargas, y el protón sí positiva, y el electrón sí negativa. Así que en cuestiones electroquímicas se sigue manteniendo equilibrado, simplemente el elemento que adquirió tanto en el deuterio como en el tritio. 2 neutrones. Que hemos visto que el neutrón es una partícula subatómica muy pesada. De hecho, entre estas tres, el neutrón es más pesado que el protón, un poquitito más, no mucho, lo hemos visto, y sustanciosamente más pesado que el electrón. Así que la diferencia radical es que el deuterio y el tritio son más pesados que su elemento de origen, que es el hidrógeno. Que sea más pesado, ¿a ustedes les parece que es lo mismo o que va a cambiar ciertos comportamientos del átomo? ¿Les parece que el peso puede ser significativo a la hora de analizar un átomo o les parece que es lo mismo? No, puede ser significativo. Puede ser significativo. Bien, vamos a ejemplos un tanto más plausibles para que podamos identificar esto. Vuelvo a la tabla periódica. Voy a tomar al aluminio, y voy a tomar al... vamos a tomar el cobre. Vamos a tomar estos dos como referencia. Uy, hice cagada, perdón. A ver, ahí va. Vamos a ver. Nacho, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, decime. Bien. Nacho, si yo te doy cobre y aluminio para calentar, para derretir, Sí. ¿vos considerás que los dos se van a derretir al mismo punto de ebullición o considerás que alguno va a tener mayor resistencia que el otro? No. Uno va a tener mayor resistencia. Bien, El que tenga el piso más alto. Bien, para usted, si tuviese que calentar el aluminio o el cobre, ¿cuál se derrite más rápido? El aluminio. El aluminio. Exactamente, el aluminio. Todos los átomos que sean más pesados, por ejemplo, en este caso, esto lo vamos a tomar una regla general, por más que no sea tan así, pero lo vamos a dejar así, van a tener, por ejemplo, un punto de ebullición más alto. ¿Sí? Si yo los quiero derretir, va a costar más. Más. Exactamente. Si yo los quiero congelar y romper, posterior a esa congelación, también va a costar más. Por ejemplo, ¿ustedes vieron alguna vez que los radiólogos se protegen con un chaleco o lo han visto en alguna asignatura del primer cuatrimestre? Sí, Radioprotección. lo vi en persona en mi caso. Bien, en tu caso en persona, ¿pero lo han visto en alguna materia los demás? Sí, en un Sí. trabajo Lo práctico. nombraron. Bien. ¿Con qué se protege el técnico radiólogo? Con plomo. Con plomo. Bien, el plomo lo tengo acá. Es este.
significativamente más pesado que los otros dos. Fíjense que uno está en el Ajá. puesto número 13, el cobre en el 29 y este está en el 82. ¿Sí? No te digo 3 veces, pero casi 3 veces más pesado que el cobre. ¿Por qué utiliza el plomo el técnico radiólogo y no utiliza cobre o aluminio? Para que cueste entrar la radiación más. Exactamente, para que la radiación no afecte el tejido, Claro. ¿sí?, del técnico radiólogo, para que la radiación no le suscite un daño biológico. O sea que cuando el fotón quiera traspasar, en vez de llegar a los órganos del paciente, todo lo contrario, sea absorbido por el plomo. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Sí. Bien. Otra característica que da un elevado número másico y peso atómico del elemento es justamente el índice de atenuación de las radiaciones. Índice de atenuación, absorción de las radiaciones. Entonces, mientras más pesado sea el elemento, no solamente va a cambiar su punto de ebullición, su punto de fusión, ¿sí?, sino también la absorción de los fotones de radiación. Por eso es que nosotros no utilizamos cobre, no utilizamos aluminio, no utilizamos hierro, porque cualquiera de esos metales serían fácilmente traspasados por los fotones de alta energía que produce el tubo de rayos X. ¿Queda claro entonces por qué es importante conocer el peso de los átomos y demás hasta el momento? Sí. Profe, ¿puede ser también porque tiene como más densidad o nada que ver? Uy, te escucho muy, Más muy bajito otra vez. Si puede ser, ahí me escuchan, Sí, medio bajito, a ver, dale. que también puede ser porque tiene más densidad del plomo o nada que ver. Es que la densidad, por ejemplo, yo te pongo de densidad la misma que el aluminio, la misma que el plomo, ante una densidad del material exactamente igual, el plomo sigue siendo, por su peso, mucho más absorbente que el aluminio. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Lo que sucedería es, por ejemplo, si yo te pongo una lámina de aluminio de 20 centímetros contra una lámina de plomo de 0,5, y bueno, ahí habría que hacer una cuentita que es justamente para determinar el índice de absorción del fotón, pero claramente esto es una comparación injusta. Me estás comparando 20 centímetros contra 5. Con 5. Ahora, si yo te comparo 20 contra 20, no hay, ¿sí?, ni de casualidad una posibilidad de contrastar el aluminio contra el plomo. ¿Sí? Entonces, ante materiales con densidad o con misma densidad, por supuesto, el plomo es mucho más absorbente que el aluminio. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí. Bien. Ver si me deje ir para atrás como para no... Ahí va. Bien. El deuterio y el tritio son ambos isótopos. No son estos radioisótopos. De hecho, se encuentran en la naturaleza, ¿sí?, a través de reacciones que se dan en el orden natural, ¿sí? El hidrógeno se reconvierte en deuterio, en tritio. Hay baja proporción, ¿sí?, pero existe. No produce daño, ¿sí?, no es ionizante. Pero podemos producir en reactores nucleares hidrógenos, ¿sí?, con comportamiento radioactivo. Y ese va a ser el siguiente. Esperen que lo busco. Uy, me lo deja muy chiquitito.
A ver si me lo copia. Ahí está. Esto es lo que se ha podido lograr, ¿sí?, sintetizar en laboratorios. Hidrógenos que tengan 1,4. No es hidrógeno, ¿no? 1,5. Son radioisótopos del hidrógeno. 1,6. Y 1,7. ¿Sí? Todos estos, que vuelvo a repetir, no los encontramos en la naturaleza, son creados por el hombre, sintetizados en un laboratorio. Estos 4 son radioisótopos del hidrógeno. ¿Qué particularidad tienen? Están inestables en su núcleo. ¿Qué significa que va a suceder? Van a emitir energía buscando estabilidad. ¿Hasta acá me siguen? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. Estos, ¿sí?, radioisótopos son creados por el hombre. Fíjense que hay una diferencia importante entre la cantidad de protones y de neutrones en cada uno de estos radioisótopos. No se encuentran en la naturaleza. Son fabricados por el hombre y sintetizados en un laboratorio. Y en cualquiera de estos casos, al ser radioisótopos, son núcleos inestables que van a emitir energía buscando siempre estabilidad en su núcleo. ¿Estamos hasta acá? Sí, o sea que los radioisótopos todos son inventados por el hombre, ¿no? Hay. No, Así. hay, pero los del hidrógeno, ¿sí?, los radioisótopos que tienen como elemento de origen el hidrógeno son todos creados por el hombre. Ah, está bien. Por ejemplo, el carbono tiene un radioisótopo, que es el carbono 14, que se utiliza para averiguar la edad cronológica de un hueso. Por ejemplo, encuentran un hueso de un dinosaurio y mediante la medición del carbono 14, que es un radioisótopo que se va desintegrando con el tiempo, miden la cantidad de años que tiene. Ahora les cuento un poquito cuando se acabe el Zoom cómo funciona. Pero ¿hasta acá me siguen? Sí. Bien, queda un minuto de Zoom, así que esto lo voy cortando y abro otra más, ¿sí? Bueno. Voy cerrando.